título El laboratorio del escritor. ¿En qué medida la teoría interactúa con la tarea del escritor, se modifica, se transforma y a su vez transforma lo que uno escribe? Bueno, sobre esto hay por supuesto muchísimas cosas para discutir, ¿no? Como cada manera que surgiendo. Yo leía el otro día una frase de Don DeLillo, un novelista norteamericano que me interesa mucho, y él decía: la enseñanza arruinó más escritores norteamericanos que el alcohol. ¿No? En el sentido de que, sí, en el sentido de que, bueno, básicamente los escritores norteamericanos se ganan la vida en las universidades y Don DeLillo es uno de ellos que se gana la vida en las universidades. Y bueno, veía la relación entre esta profesión, digamos, el escritor como profesor y la escritura como algo que en Estados Unidos estaba produciendo algunos efectos que no eran deseables, ¿no? Y me parece que él, de una manera relativamente irónica, estaba poniendo un tema que en Argentina parece discutido de manera diversa también y que tiene que ver con me parece a mí, por lo menos en mi caso, los efectos que cierto tipo de imagen, digamos así, que el escritor tiene, o de cierta manera en que el escritor es visto, produce, ¿no? En este caso, esta cuestión, la posibilidad de relación con lo que podríamos llamar cierta reflexión sobre literatura, que es una cosa que me parece que cualquier escritor hace, más allá del modo en que después instrumentalice, digamos, y haga de esto, qué es lo que hace con esto, pero me parece que es natural para cualquier escritor tener una concepción de lo que es una narración, de lo que es la literatura misma, ¿no? ¿Verdad? Que no es me parece a mí, no es una concepción previa, sino que surge como efecto de la misma experiencia, no práctica, etc. Sin embargo, paradójicamente sigue firme una especie de teoría del escritor, que me parece a mí que está muy cristalizada, por la que si uno dice cosas que uno también piensa, pero que en verdad no le parece que sea interesante como cuestión, si uno dice, por ejemplo, que lo importante para un escritor es tener talento y que lo fundamental para un escritor no pasa por ningún otro lugar, y que básicamente ese problema no hay que discutirlo, porque eso es lo que divide a los buenos escritores de aquellos que no lo son, y que todo lo demás viene después, es una especie de debate posterior a una cuestión que es previa. Si uno saltea este paso que no tiene muchas consecuencias, salvo consecuencias narcisistas, ¿no? Porque cada escritor que sostiene esa teoría piensa que él es uno de los señalados por la presencia del talento y que por lo tanto referirse a este tema no es sino referirse al modo en que él se coloca ahí. Si uno deja de lado esta cuestión y empieza a tratar de plantear algunos de los temas que se pueden discutir alrededor de lo que significa ser un escritor, qué relación tiene un escritor con la literatura, con la tradición, temas que incluso se discutieron aquí, pareciera que eso aparece ligado a una formulación o a un tipo de experiencia que es contradictoria, podría pensarse, con cierta relación inocente que un escritor debe tener con el lenguaje, con la propia experiencia narrativa, con la propia literatura. Por supuesto que ese no ha sido nunca mi caso, ni nunca he, digamos así, planteado los problemas en los términos estos de cerrar esta. Cuando hablábamos de los escritores que podían considerarse centrales en la experiencia de cada uno, para mí un escritor que ha sido fundamental, un escritor que supone un punto de viraje en la propia historia que yo me hago de las lecturas, es Bertolt Brecht. ¿No es cierto? Y para mí Bertolt Brecht es básicamente alguien que era capaz de hacer un trabajo paralelo, podría pensarse, al trabajo de su experiencia como poética o su experiencia como autor teatral o como narrador, que a mi juicio abría camino a un tipo de reflexión sobre la literatura que no era una reflexión sobre la literatura que yo encontraba en la crítica, que yo encontraba en la gran tradición de la crítica, sino que me parecía que era posible construir una tradición de reflexión sobre la literatura distinta a la reflexión sobre la literatura muy importante en distintos sentidos, que han llevado adelante aquellos que podríamos considerar representantes de la historia de la crítica, ¿no? Quiero decir entonces que habría una reflexión sobre la literatura que podríamos considerar bifurcada o escindida entre una tradición de historiadores de la literatura, de críticos de la literatura, de teóricos de la literatura,
que desarrollan un tipo particular de periodización, de historización, y después hay como otra tradición que me parece que está menos definida, en el sentido de que ha sido incluso menos estudiada, que permitiría hacer la historia, si ustedes quieren, de una reflexión, de una historia de la relación con la literatura que tiene que ver con el modo en que los escritores, a menudo de una manera tangencial a su trabajo central, tangencial en el sentido de que a veces escriben ensayos o a veces estas cosas aparecen en los diarios o en las cartas, en distintos tipos de intervenciones, han desarrollado algo que yo considero que es un espacio importantísimo de reflexión sobre la literatura, que está hecha desde una óptica diferente. Básicamente me parece que la diferencia está dada en que la literatura está pensada desde el lugar del que escribe. Y me parece que esto supone que la literatura está pensada en términos de construcción, cómo se construyen los textos más que cómo se interpretan los textos. Me parece que lo que uno encuentra en los ensayos de Brecht, en los ensayos de Valéry, en los ensayos de Borges mismo, es ciertas reflexiones sobre problemas de construcción de los textos, ¿no? Mientras que en la historia de la crítica lo que uno encuentra son, bueno, historias de interpretaciones, luchas de interpretaciones, construcciones de contexto, luchas por establecer periodizaciones, es otro tipo de problemas. Entonces, cuando en mi caso se habla de la crítica y de la teoría, yo me estoy refiriendo más bien a ese tipo de tradición, y en esa tradición es donde me siento incorporado, y es desde ahí de donde yo realizo este trabajo de profesor, vamos a llamarlo así. Es desde ahí de donde leo la literatura en ese seminario, que es un seminario sobre el problema de la narración, y me parece que en ese sentido este sería el modo en que yo entendería una respuesta posible a esa pregunta. Vos, en cambio, das literatura argentina en REN desde hace también una punta de años y has escrito, bueno, muchos ensayos. Estaba más preocupado por el vaso. No, bueno, sí, pero yo creo que yo soy un profesor improvisado por la lucha por la vida, de modo que no pienso que esto sea un buen ejemplo de profesor de literatura. Y bueno, yo trato de enseñar no, la palabra enseñar no me parece que sea la que corresponde. Trato de sensibilizar a la gente a ciertas lecturas que me parece que pueden enriquecerlos y eso es todo, con un éxito más bien desigual. Creo que realmente mi trabajo como profesor de literatura no presenta mucho interés. Pero sí, en cambio, es decir, o solo puede presentar interés para los estudiantes que no necesitan un profesor de literatura. Es decir, para aquellos estudiantes con los que se puede dialogar. Entonces ahí sí, pero los estudiantes que no están motivados por la literatura o por el arte, es inútil intentar enseñarles nada. Lo único que quieren es obtener un diploma, cosa que me parece totalmente legítima, pero no creo que haya un verdadero diálogo acerca de los temas. Yo creo que la enseñanza en la actualidad es una forma de divulgación, como hablamos de divulgación científica. Y nosotros sabemos que los discursos de divulgación nunca reflejan la realidad del objeto sobre el cual digamos, están tratando, el objeto que están tratando de divulgar. En cambio, me parece sí interesante el problema de la teoría, a propósito yo creo que hay que distinguir entre el ensayo literario, como es el caso de Valéry, de Borges, de Trilling, de Victor, de Brecht y de muchos otros, de una teoría literaria
perfectamente codificada, que tiene un fundamento, que se dan fundamentos teóricos, ideológicos, que tiene una teoría precisa de la literatura, etcétera, etcétera, del objeto literario, y que elabora todos sus análisis a partir de esos fundamentos teóricos que pueden ir modificándose, pero que en general suponen un corpus más o menos inamovible, como ocurrió, por ejemplo, con las teorías estructuralistas, con las interpretaciones psicoanalíticas, con las interpretaciones sociológicas, etcétera, etcétera, generativas, todo lo que se quiera. Yo pienso que, bueno, hay magníficos ensayos de estos autores que tienen una actitud, digamos, más científica ante la literatura. Podemos hablar de los ensayos de Jacobson, o bueno, en fin, el caso de Barthes es diferente, porque Barthes es más un escritor, un ensayista que un verdadero crítico literario, aunque tiene algunos textos que son verdaderamente, ¿cómo podemos decir?, muy estalinistas desde el punto de vista estructuralista, como por ejemplo, tiene un texto sobre la poética del relato, que es realmente un texto extremadamente dogmático y que toma como ejemplo de relato las novelas de James Bond. Evidentemente es muy fácil establecer, digamos, categorías y estructuras de relato a través de un texto tan codificado como son las novelas de Fleming. Yo creo que mi sentimiento es el siguiente. Yo creo que toda crítica literaria, toda crítica, es ya una retórica, o supone una retórica. Es decir, que toda crítica literaria propiamente dicha, que es una crítica seria, documentada, pegada a texto, ya hay una retórica. Pero el problema es que para mí toda retórica es ya historia de la literatura. Es decir, que la retórica, que tiene pretensiones digamos, de intemporalidad, siempre se aplican al pasado. Y que eso está muy bien, porque los textos del pasado hay que analizarlos con una retórica que sirve para determinados sectores de ese texto, para determinados niveles de ese texto, pero que si queremos aplicar los conceptos de la crítica, de la retórica y de la historia de la literatura digamos, a la creación propiamente dicha, podemos tener, digamos, sufrir un empobrecimiento o tener como una especie de super yo teórico que quitará libertad a la producción textual propiamente dicha. Y esto ocurrió en un momento en Francia, en los años 60 y 70, donde los escritores que estaban más en boga, en ese, que eran más visibles en ese momento, habían hecho una especie de causa común con los textos teóricos de la literatura, que evidentemente dio resultados desastrosos, ¿verdad? Y de los cuales se han digamos, emancipado, como si se estuvieran emancipando de una dictadura y han caído en una especie de orgía de regresiva en el realismo psicológico, en el realismo crítico, en el relato confesional y todas esas cosas que ya han perdido vigencia hace mucho tiempo. Y todo eso viene como una especie de reacción a esa dictadura teórica que los escritores franceses de los años 60 y 70 se creyeron obligados a asumir. Y llegó un momento en que en los años 70 en Francia, en que todo el mundo se posicionaba en relación con la teoría, estaba en contra o a favor, o tomaba algunas cosas, otros las rechazaba, o adhería a una posición y no a otra. Por ejemplo, cuando pasaron del estructuralismo a la crítica generativa, y cada escritor se hacía el abanderado de una de esas teorías, con resultados, lo repito, a mi modo de ver, desastrosos. Yo pienso que se puede hacer una buena literatura, efectivamente, trabajando con, digamos,
conscientemente con elementos teóricos o teniéndolos en cuenta. Pero también se puede hacer una excelente literatura ignorándolos, pero no ignorándolos por desprecio, por despecho, sino por tener otra tradición, otras cosas en la cabeza, otras perspectivas, otra experiencia, etcétera, etcétera. Yo creo que las lecturas teóricas pueden ser enriquecedoras para un escritor si no se transforman es un poco lo que ocurría con el marxismo, lo que ocurre actualmente con el psicoanálisis, con el análisis, ya no se habla de psicoanálisis, se habla de análisis, y más particularmente con el análisis lacaniano, que me parece un momento importantísimo del pensamiento actual, pero eso se ha transformado en una especie de ensalada que nos sirven a todas las comidas, y a través de la cual pretenden interpretar todo el fenómeno literario. Por ejemplo, hay un texto sobre la psicosis de Joyce, de Lacan, donde Joyce habla de Lacan como, al revés, Lacan habla y se ha dado ya por sentado, ya es un tópico de la crítica. Cada vez que los críticos lacanianos hablan de Joyce, ya dan por sentado la psicosis de Joyce, como si fuera un elemento determinante. Admitamos que Joyce era psicótico, probablemente lo era, y probablemente muchos de los que estamos aquí también lo somos, pero eso no es determinante en la obra de Joyce, es solo determinante para un análisis como puede ser un psicoanalista. Bueno, ese tipo de cosas me parece que puede ser nefasta para. Ahora, evidentemente Lacan es antes que nada un gran escritor, y pienso que si uno lo lee sin tener en cuenta, sin pensar, sin tomarlo como maître à penser, sino simplemente lo lee como una lectura enriquecedora más, puede ser. Esa es mi posición frente a la teoría. Yo, por ejemplo, creo que uno de los más grandes escritores del siglo XX es Sigmund Freud, y no estoy en condiciones de probar ni de argumentar si sus teorías son falsas o verdaderas, si el inconsciente existe o no, pero yo sé que a mí me ha marcado para siempre, ha marcado toda la literatura del siglo XX, y las cosas más importantes de la literatura del siglo XX han pasado por eso, pero sin que y aquellos textos que han muerto y que tomaron eso como modelo son los que lo tomaron al pie de la letra y lo utilizaron como un modelo único y como un solo sistema de interpretación. No. Yo creo que lo mejor sería estar así, no terrible. Y cederle la palabra al público, que hagan las preguntas que les parezcan, y bueno, serán respondidas o no. Yo sí le quería hacer una pregunta, que es por la ausencia tanto en la Argentina en pedazos como en la inteligencia artificial de Marechal, o sea, la figura de Marechal que es ausente, incluso si hay algún porqué de esa ausencia. No, en absoluto. Yo admiro muchísimo a Adán Buenos Aires y básicamente admiro muchísimo a Adán Buenos Aires y las novelas siguientes de Marechal. En el caso de la Argentina en pedazos, ese es un libro escrito, me parece que la edición no ha sido feliz, yo tenía un poco que ver en el modo en que ese libro salió. En realidad, ese libro es el resultado de una serie de introducciones que yo escribía, como ustedes saben, a textos de literatura argentina que se publicaban en una revista de historieta que se llama Fierro, y por lo tanto no se trata de una decisión deliberada de incluir o excluir a los escritores, sino que dependía un poco de las posibilidades de resolver los problemas de quiénes iban a hacer las adaptaciones, etc. Esa es una cuestión. La otra cuestión, en el caso de respiración artificial, donde por supuesto esas hipótesis sobre Ari Borges están exageradas, están llevadas a límites posibles de estos debates, ¿no es cierto? Están ficcionalizadas, vamos a llamarlas así, y están armadas alrededor de oposiciones binarias muy estrictas que no responden a mi manera de entender la complejidad de la literatura argentina, ¿no?
De todas maneras, quiero decir, para no cerrar esto de esta manera, sencillamente decir que no me parece que sea pertinente pensar que un escritor debe presentar el panorama que para él, o sea, no me parece que sea pertinente que un escritor deba dar cuenta del conjunto de la situación de la literatura. Ni me parece pertinente también pensar que cuando un escritor no habla de otro escritor, quiere decir que lo ignora o que lo niega o que no lo valora, porque es imposible que uno se dé cuenta de toda esta situación, ¿no? Y en ese sentido ha habido en distintos momentos se han abierto discusiones y polémicas alrededor de posiciones que en mi caso tenían que ver con cuestiones que no hacían a la exclusión, ¿no? La exclusión no me parece que sea la lógica que debe ser habitual en la lectura de los textos de literatura, ¿no? Sí. Yo la pregunta mía es la siguiente, a ver, ¿cuál es la opinión de ustedes con relación a un lector que no tenga una formación teórica y que lea solamente con la emoción, con lo que lee? Pero ese es el lector ideal. Claro, ese es el lector ideal. Todos somos ese lector. Todos somos ese lector. Yo cuando leo un poema, una novela, la leo con emoción antes que con otra cosa. Y después, y si eso pasa, después me podré analizarlo. Pero yo creo que sí, efectivamente. La literatura y la narración no necesita ningún conocimiento previo en el que lee. Yo digo que la narración no necesita ninguna formación previa en el que lee, porque todos vivimos en un mundo de narraciones y todos somos expertos en la narración, porque la narración forma parte de la experiencia habitual de todos nosotros. Por lo tanto, no se necesita ninguna pertinencia ni ninguna competencia específica para leer un relato, porque todos narramos y todos estamos metidos en medio de narraciones, y por lo tanto leer una narración es un acontecimiento absolutamente cotidiano. No sé si sucede lo mismo en otras formas de la literatura, como la poesía, por ejemplo, donde las cosas me parece que pasan también básicamente por emoción y también por esa relación directa, pero la relación con el lenguaje que propone la poesía no pasa por ninguna experiencia cotidiana, mientras que sí pasa con la narración. A veces tengo la impresión, discúlpeme, a veces tengo la impresión que me gustan más los prólogos que las novelas. Y por lo que ustedes decían, me parecía que la crítica literaria, y lo que hace el escritor, que puede ser muy específica, es como una memoria de viaje, y que es como muy sugerente, que uno no tiene por qué tomarlo al pie de la letra, sino que es una invitación para hacer otro viaje de otra índole. Y los prólogos en sí mismos me parecen como enormemente apasionantes, no simplemente para repetirlos, sino para sorprenderme de cómo ven la literatura los demás. Una de las preguntas más lindas de la mesa fue aquella sobre los residuos, la apropiación por parte de otros sectores, como era el caso de la novela del realismo crítico. Yo creo también que esa apropiación se va dando no solamente con eso, sino se va dando también, por ejemplo, con todo lo que va siendo dejado de lado por la literatura llamada alta. Surrealismo, por ejemplo, en la propaganda, ya a cierto nivel, cuando los autores de la literatura alta ya no hacen surrealismo. Hay todo un proceso de rezagamiento y de apropiarse de lo que va siendo dejado. Sí, por ejemplo, la llamada música popular, la canción popular, hay algunas imágenes digamos, de la música folclórica de los años 60, que provienen directamente de la poesía de Neruda, pasada, digamos, por otro circuito, que
efectivamente. Yo creo que hay una circulación permanente de las formas del imaginario a través de todas las formas que lo, digamos, que lo utilizan o que lo expresan, etcétera, etcétera. También hay otra cosa a propósito de lo que decía Ricardo, de que todos estamos, que la narración es una forma de relación, no solamente la narración, sino la ficción. La ficción, yo creo que la mayor parte de lo que llamamos experiencia y realidad es pura ficción, y que justamente el relato que a mí me parece válido es aquel que tiene en cuenta esa ambigüedad de la experiencia de la ficción para construirse. Creo que es uno de los temas esenciales del relato, y vuelvo digamos al padre de todos nosotros, que es Cervantes, ¿no? Donde ficción y realidad es el tema central de toda la historia. Yo diría que prácticamente de toda la literatura. Esa tensión entre experiencia y ficción me parece que es la especificidad de la literatura. Sí. No le oigo, por favor. No estamos pegando ahora, claro. Más fuerte. Discúlpeme, pero no le oigo. Me parece que hay uno. Tiene que haber uno. Peligrosa. Transmitieron. Yo quiero A lo mejor preguntar. cuando llegue la Yo les quiero preguntar a los dos qué opinión tienen de la literatura que se está haciendo en este momento acá en la Argentina, sobre todo de autores jóvenes, o más o menos hay. autodenominados jóvenes. Bueno, 30, 40. ¿Qué opinión tienen del tipo de literatura que se está haciendo, ¿no? Como, ¿qué es lo que hay adentro de todo eso? Bueno, no me parece que sea muy diferente no me parece que la literatura que se está haciendo ahora, yo no la conozco en su conjunto, pero no me parece que sea muy distinta a la literatura que uno puede encontrar en otros momentos, de la literatura argentina o no solo de literatura. Así que hay buenos escritores y otros escritores que no son buenos, hay escritores que están más atentos a ciertas modas y escritores que están más atentos a descubrir una voz propia y a encontrar un universo personal, digamos así, y a partir de eso yo hago mi lectura de los escritores contemporáneos y de los escritores de cualquier momento en el cual un libro cae en mis manos. No me parece que el presente tenga una particularidad. Tendemos a creer que el presente tiene una particularidad por el cual la literatura debería ser leída de modo distinto a como leemos la literatura en otros momentos, lo cual genera a menudo efectos nocivos, me parece a mí. Por ejemplo, mi impresión es que la literatura argentina del siglo XIX, que es una literatura importantísima, funciona de una manera notable la literatura argentina del siglo XIX, no hay más de 4 o 5 escritores, ¿no? Y uno podría hacer una lista, cada uno tiene su lista, y uno podría decir, bueno, Sarmiento, Hernández, Del Campo, Mansilla, Capaceres, y después empezamos a ver si ponemos alguno más, si sacamos alguno. No veo por qué, en todo el siglo XIX hay 5 escritores y en el siglo XX tiene que haber 200.000. Y no solo eso, que en el año 1994 tiene que haber tantos. Me parece que hay una relación un poco que se recorda esta semana y mañana. Hay una relación un poco desajustada entre lo que es realmente la literatura y lo que es la publicación de libros, ¿no? Son cosas así. Sí, no me parece, por otro lado, que eso tenga que ver con algo que sucede exclusivamente ahora, si bien ahora hay como mayor posibilidad de hacer visibles ciertas cosas que antes quizás no eran tan así o eran en circuitos más reducidos, ¿no? Pero me parece que esa relación entre voz personal, digamos, entre una marca en la lengua, una relación de un escritor con algo que tiene que ver con la literatura,
y la presencia contemporáneamente de muchos otros que escriben o que redactan es habitual en la literatura, forma parte de la tradición de la literatura. No es algo que sucede solo. Saber, quiero hacer una pregunta. Saber dice que los géneros son la esclerosis de la literatura. Sí. Pero también dice que Freud es uno de los mejores escritores del siglo XX. Sí. La pregunta es, digamos, si cree que también diferencias genéricas como literatura y filosofía y paper científico, digamos, analítico, son géneros que también son esclerosis de la escritura. Bueno, yo no puedo expedirme sobre la esclerosis de la microfísica hoy, ¿verdad? O sobre lo que sí, yo no sé si entendí bien la pregunta. Usted pregunta cuáles son las relaciones entre ciencia y literatura. Por supuesto. Hablo de género literario, pero también la literatura aparece. Claro, por ejemplo, yo creo que uno de los momentos más importantes de la literatura del siglo XX es el monólogo interior de Molly Bloom en Ulises. Yo jamás he escrito un monólogo interior de todo, uno solo de mis libros, porque yo considero que esa es una forma que ya llegó a su perfección y que ahora hay que buscar otras. Yo pienso que efectivamente cuando un procedimiento llega a su culminación, después surgen muchas imitaciones, etc. Ha habido muchos textos escritos de forma de monólogo interior, ¿verdad? En el siglo XX se ha utilizado mucho, por ejemplo, si nosotros leemos El sonido de la furia, de Faulkner, inmediatamente percibimos en algunos de sus partes, sobre todo en el monólogo de Quentin, percibimos inmediatamente la influencia de Joyce del monólogo interior, pero está tratado era inmediato, además estaba podríamos decir sobre el shock de la aparición de Ulises, que era una de las primeras novelas de Faulkner, que es extraordinaria por otro lado, y el hecho de que haya utilizado el monólogo interior no le resta absolutamente nada, pero uno siente ahí la influencia fuerte de Joyce. Después Faulkner dejó eso, o utilizó el monólogo interior, pero de una manera totalmente diferente, como es en el caso de Mientras agonizo, donde hay otro tratamiento, o lo utiliza solo por momentos y después lo abandona por completo. De modo que efectivamente también en las otras literaturas, en las otras formas literarias, también hay digamos, esclerosis y cristalización excesiva, endurecimiento. Debo decir que tal vez esto sea una contradicción con lo que dijo Ricardo hace un rato a propósito de los géneros, que los géneros en general también a veces suelen ser derivaciones, como dijo el señor aquí, suelen ser derivaciones de formas literarias que tuvieron una vigencia mayor como literatura, digamos, culta, acabada en un periodo anterior, ¿verdad? Y podemos seguir la evolución del género policial a través de la literatura gótica, toda la literatura del siglo XIX, por ejemplo, del folletín del siglo XIX, y después llegamos a la novela negra. Hay también una evolución de los géneros. Yo no digo que no se deben escribir novelas policiales, la prueba es que yo acabo de escribir una. Simplemente yo pienso que para escribir una novela policial hoy tenemos que salirnos de los cánones de la novela negra, porque a mí me parece que está totalmente solidificada en tanto de forma, que ya hay que buscar otros caminos. Sí. Mira, yo me quedé con la pregunta anterior que había hecho ella. Cuando ella dice por qué no hay tantos, o qué opina de los ella dice qué opina de los escritores jóvenes, yo le digo no hay, o sea, no me refiero a que hay grandes escritores o buenos o malos, yo me refiero a que hay pocos. Una de las cosas que me irritó a mí, que estaba en una mañana, yo soy epiléptico, ¿no? Entonces prendo la radio y escucho Antonio Almaceto gana el premio de Planeta, de Pingüistán. Fíjate que el segundo premio lo gana un prácticamente desconocido. Entonces yo tengo, no sé, mi relación es por lo siguiente. En vez de darle lugar a Almaceto, no
se puede dar lugar a otro tipo de gente así, o por qué Dalmacet integra ese tipo de concursos. A eso me refiero. O sea, que cualquiera de ellos dos me conteste esa pregunta. No sé si se entendió. Sí, no, por supuesto que dicho lo que tenía que ver con el problema de cuál es el estado actual de la literatura argentina, que yo quería decir que no era muy distinto al estado de la literatura en otro momento, me parece que la cuestión sobre la dificultad de los escritores inéditos para editar, las dificultades de posibilidad de circulación de las obras de cierto tipo de escritores menos conocidos por X motivos que no tienen que ver para nada con la calidad, es un tema que está, digamos, en el borde de la literatura, tiene más que ver con cuestiones que hacen a la circulación de los libros, con problemas que me parece que es difícil dar una respuesta porque sería entrar a pensar cuestiones más bien sociales respecto a cómo están manipuladas o no las cuestiones de edición o por qué el mercado tiene que regir circulaciones como la literatura. Pero, ¿qué diría? En general quiero decir sencillamente que ese tipo de discusión suele ser desdichadamente la discusión a la cual los escritores, por la propia situación y por las propias dificultades, tienden a los problemas que tienden a plantear, ¿no? Cuando en verdad me parece que lo que tendríamos que preservar es la discusión sobre la literatura, sobre los textos, sobre las cuestiones que hacen a las relaciones literarias, y pareciera que los escritores estamos condenados a hablar continuamente de los problemas que no hacen a los problemas de los escritores, hacen más bien a los problemas de la discusión de los libros, de los editores, en fin, cuestiones que no son problemas que tienen que ver directamente con cuestiones de literatura. Vos no pensás que los editores acá en Argentina no contemplan realmente a los escritores, porque generalmente un escritor que se va al exterior tiene por ahí desde un tiempo suerte, tiene fama y tiene protección. Pero mira, yo entiendo cuál es el problema, porque lo conozco bien, porque conozco bien la situación. Pero si yo te pongo el caso de Sáenz, para no poner el caso mío. Bueno, Sáenz empezó a escribir y a publicar en ediciones santafesinas en el año 60, y no te creas que... O sea que vos podés tomar el caso de Onetti, podés tomar el caso de muchos escritores. De Borges. Quiero decir que me parece que ahora hay una idea de la fama instantánea, ¿no? Los escritores quieren empezar a escribir y ganar un concurso, quieren empezar a escribir y ser inmediatamente famosos y el problema está grande. Eso me parece que está pasando por el imaginario de los escritores. Cuando el imaginario de los escritores quiere decir, bueno, hago una obra y escribo y trato de que consigo que eso circule, ese es el problema, me parece que ha sido siempre así. Entonces, esta idea de que un escritor debe plantear la injusticia de la situación de los escritores jóvenes, porque los escritores jóvenes no son instantáneamente reconocidos y no van a los suplementos literarios y no salen sus fotos en los diarios, me parece que es un problema que es totalmente ajeno a la literatura. Me parece que un escritor, pensemos en Macedonio Fernández, o sea que no tenemos que ir a buscar ejemplos, podemos pensar en cuál es el objetivo, podemos pensar en muchísimos escritores. Macedonio Fernández se pasó toda la vida escribiendo una novela. ¿Qué quiere decir esto? Que le interesaba escribir esa novela, no le interesaba aparecer en los diarios. Pero uno siente que antes contemplar mal. Falso, es falso, totalmente falso. Actualmente yo pienso que se publican demasiadas novelas. Yo pienso que hay ciertas editoriales que publican demasiadas novelas. En todos lados, en Francia creo que aparecen como, que no sé cuántas, 400, 500 novelas por año. Más, seguramente más. En España, ni que hablar. Se habló de la nueva literatura española, de los nuevos novelistas españoles. No hay un solo novelista en España. Ni uno. Bueno, pero se publican muchas novelas. Yo cuando pienso en Kafka me avergüenzo. Lo digo francamente. O en Juan de Ortiz, y a veces me pregunto dónde está. Bueno, tampoco hay que exagerar. No soy tan famoso, pero puedo publicar los libros cuando quiero, me pagan para que los publique, me los traducen y todo eso. Cosa que nunca le ocurrió a Kafka en vida, no le ocurrió a Juan de Ortiz, no le ocurrió a Vallejo, no le ocurrió a los mejores. Entonces me paso la vida preguntándome qué error he cometido para que las cosas no vayan tan bien. Faulkner tuvo 25 años sin que sus libros sean reeditados en Estados Unidos. Le dijo Cowley cuando le escribió la primera carta en los años 40. En los años 40 se había escrito lo más grande de su obra, lo más importante de su obra. Le dijo, usted no existe en el mercado editorial americano. Y le dieron a Faulkner, le dieron el premio Pulitzer, que es un premio
extremadamente deshonroso desde mi punto de vista. Se lo dieron 5 años después de que Fokker había obtenido el premio Nobel. Y Borges, la obra de Borges se empezó a difundir en el mundo después de los años 60, es decir, después que tenía 60 años. Yo a los 57 años, 56 años, tengo más traducciones de las que Borges tenía a los 57 años. De modo que, bueno, ¿de qué estamos hablando? Acá hay varias editoriales que publican, hay una editorial, no la quiero nombrar porque para no crean que digan que estoy pasando un chivo acá, pero que yo he visto la cantidad de libros de jóvenes escritores que han publicado. Vamos a decir, la editorial Alfaguara y la editorial Planeta publican muchísimas novelas, y yo les aseguro que en 1960 habría que andar con un manuscrito durante años para hacerlo publicar. Yo el manuscrito de Palo y Hueso durante 5 años estuve dando vuelta para que me lo publicaran, y mis libros se publicaron en desorden porque yo no encontraba editores, y el primer libro se publicó en una editorial en Santa Fe, que era una imprenta editorial. Después el segundo pasaron 4 años y salió, y me lo publicó Jorge Álvarez, el responsable. Yo ya tenía 2 libros escritos que no los podía publicar, que eran Palo y Hueso y La Vuelta Completa, y Jorge Álvarez me publicó ese libro responso, porque yo había ido a un congreso de escritores y se había armado una discusión a propósito de, no sé, ya no recuerdo qué, y que había salido en todos los diarios. Eso creó un pequeño escandalete que hizo que Jorge Álvarez, que estaba siempre buscando el negocio, etcétera, y esos éxitos de librería, me publicara ese libro, que por supuesto no fue ningún éxito de librería tampoco. Bueno, y el título de la primera crítica que apareció sobre ese libro era el siguiente: La difícil presentación porteña del provinciano Sáenz. Como si yo me estuviera presentando en Buenos Aires, cosa que jamás se me ha ocurrido. Por supuesto, el público de Buenos Aires es el más culto del mundo. De modo que es totalmente falso. Si usted quiere nombre de escritores jóvenes, o menos jóvenes, a mí yo creo que lo he dicho públicamente, hay escritores con los que yo pienso que se puede dialogar de literatura en este momento aquí, uno de los cuales es Damasetto. Otro es Andrés Rivera, otro es Juan Martini, y de los jóvenes o autodenominados jóvenes, Alan Paus, Sergio Chefek, me parecen escritores de mucho valor y de mucho, Marcelo Cohen. Bueno, digo, jamás hemos, yo en todo caso, ni Ricardo tampoco, hemos dejado de hablar de esos escritores. Bueno, pues los otros no los he leído, yo cuando leí por primera vez un libro de Antonio Di Benedetto, que no lo conocía, yo leí Sama en Santa Fe en los años 60, quedé deslumbrado, inmediatamente le mandé una carta, y lo conocí muchos años más tarde. De modo que cuando ustedes hablaban de los jóvenes escritores o de los escritores, cuando uno ve las ediciones del siglo XIX, por ejemplo, francesas, en la contratapa de un libro de Flaubert, por ejemplo, que se vendía muy poco, están en la lista de los escritores que vendían 100.000 ejemplares, 150.000 ejemplares, 200.000 ejemplares, que iban ya por la edición número 18, etc. Ninguno, no ha quedado uno solo de esos escritores. Y Flaubert vendía 2.000 o 3.000 ejemplares cuando publicaba un libro, y apenas. De modo que no hay que falsear el problema. El problema de un escritor es escribir, y escribir bien. Y después todo lo demás es anecdótico, no tiene ninguna importancia. Si hay éxito, mejor, si gana dinero, mucho mejor, pero esas son cosas que vienen después. Lo importante es escribir y escribir bien. Eso es todo. Yo quiero saber si a Sáenz le pasa lo mismo que le pasa a Pichón en la pesquisa. ¿A quién? A Pichón en la pesquisa. El personaje. Ser adulto significa darse cuenta que la tierra natal no es aquella donde está nacido. Y quiero saber si esta cosa de patria, prisión, tiene que ver con la lengua. Está en el mismo parágrafo. Sí, justamente, de acuerdo con lo que escribí hace poco, justamente yo digo que no es ni la patria, ni el lugar, ni la lengua. Yo creo que, pero yo creo que son todos, creo que esa es la condición de adulto. Ser adulto significa eso, es decir, haber asumido plenamente el principio de realidad. Y el principio de realidad nos dice todas aquellas verdades desalentadoras acerca de nuestra situación en el mundo, que es de lo más, no quiero decir incómoda, sino más bien confusa, oscura. Estamos
no solamente a nivel cósmico, sino que a nivel biológico, existencial, social, etcétera, etcétera. Yo pienso que ser adulto significa tomar, digamos, hacerse cargo de esas verdades desalentadoras que son las que nos trae a medida que vivimos el principio de realidad. Una de las verdades desalentadoras es esa, que la patria no es la tierra donde ha nacido. Efectivamente.